hacia otro y el programa tiene alguna singularidad, porque está ahí y no tiene que ver toda la clase o todo el escrito. Pero en ese sentido, piérdale un poquito más el miedo, porque es más difícil Freud, que no te permite tantos deslizamientos. Lacan sí, podés ir y venir. Sí, Listo, perdón. Bueno, no, antes, perdón, Vivi. ¿Arrancamos? Porque hay una pregunta, Vivi, acá. Ya te damos la palabra, te lo prometemos. Una alumna que dice que la pregunta que estaba en relación al teórico, uno pudiese aprobar el examen independientemente de que esté bien o mal respondida. No, eso no es así. No, Las preguntas son 3, consideran las 3 unidades y las 3 tienen que estar aprobadas. Ya se está grabando, te cuento, por acá. Pero bueno, porque... no, esas consultas igual se hacen después con los prácticos, pero no, las 3 tienen que estar aprobadas, no. Claro, si no es como probar una parte del recorrido. Claro. Y mucho menos para la promoción, mucho menos. Puede salvaguardar alguna cosa para regular, porque bueno, van a tener que volver a rendir, pero la promoción es diferente. Sí, aparte esto es algo que todos los profes estamos al tanto. No sé quién lo habrá dicho, después estaría bueno para ver de dónde se sacó esa información. Bueno, listo, te escuchamos, Vivi. Es un error. Bueno, vamos a comenzar entonces, después del altercado, comentando ya la segunda parte del año, la segunda parte del programa, que, bueno, la unidad 4 se llama Sexualidad en Psicoanálisis, Estructura. Es la unidad que se refiere a la 4, a los autores clásicos del psicoanálisis, Freud y Lacan. Hay 6 textos de Freud y, bueno, no los conté, el resto son de Lacan. Es una unidad exclusivamente con los textos de los autores clásicos. En esta unidad y en la siguiente, pero en esta específicamente, vamos a tratar de diferenciar historia y estructura, como así también instinto de pulsión. Con los textos de Freud, entonces, vamos a trabajar la sexualidad y en general, pero ubicar específicamente sexualidad femenina. Sexualidad femenina, maternidad, deseo de falo, madre fálica. Y todo esto va a ser, obviamente, con relación a la castración. Que, bueno, también lo van a trabajar en los prácticos, específicamente con, ya van a arrancar por ahí, algunos ya arrancaron esta semana y otros será al regreso, con la significación del falo. Es decir, no la castración referida al órgano pene, ¿sí?, sino a lo que se refiere a la relación justamente al falo, a la premisa universal, diría Freud. Con lo cual va a ser referido al falo como significante de la falta. Por eso castración. Por lo tanto, según la posición que se adopte con relación al significante de la falta, es decir, respecto de la castración, es que posteriormente advendrá o bien una posición femenina o bien una posición masculina. Por lo tanto, Edipo, falo-castración, es lo que vamos a recorrer y es el camino necesario para la estructuración del psiquismo, que va a dar cuenta de las diferentes posiciones
podríamos decir envidia de pene, deseo de pene, dice Freud también, complejo de castración que en los textos sobre sexualidad femenina también está referida a la niña, dice Freud, no solo al niño. Así que esto nos indica que justamente no se trata del órgano pene, sino del significante. Por eso también la castración va a estar ubicada en ambos sexos. La pregunta, en todo caso, a considerar o tener en cuenta, en todo caso, es a qué pene se refiere cuando dice la envidia. ¿A qué pene se refiere? Si bien estos textos lo van a trabajar más específicamente en los espacios de lectura, que escuché que Leo estaba comentando justamente los textos de Freud, pero bueno, no quería dejar en la introducción de estas unidades, dejar de mencionarlo, ¿sí? Entonces, esta pregunta, ¿a qué pene se refiere? Y podemos adelantar que va a tener que ver con la relación o con las consecuencias de la madre fálica. La diferencia, en todo caso, entre femenino y masculino solo va a ser posible inscribiéndola en la relación falo-castración. Único modo de sexuación para el ser hablante o ser parlante. También se va a mencionar o a formular algunas cuestiones de la sexualidad masculina, obviamente, y específicamente se va a trabajar el modo de elección de objeto según la posición masculina, o como lo llama Freud, la elección de objeto en el hombre. Bueno, ¿por qué le cambio el título al texto de Freud? Porque lo que estoy tratando de anticipar, que cuando hablamos de sexualidad, así sea masculina o femenina, y elección de objeto, no necesariamente cuando decimos sexualidad masculina hay que pensar en un hombre, o no necesariamente cuando decimos sexualidad femenina hay que pensar en una mujer. Es decir, que vamos a tener que despejar género de sexualidad y también sexualidad de prácticas sexuales. ¿Sí? Sexualidad de prácticas sexuales. Sobre el final, si recuerdo, les voy a hacer un comentario con relación a las prácticas. Hacer esta aclaración me da pie para mencionar que en el programa también incluimos autores que no se corresponden o no se referencian a la teoría psicoanalítica. En algunos casos incluso problematizan con el psicoanálisis. Y eso en la unidad 5, ¿sí? Se refiere también a a sexualidad y psicoanálisis, pero en el campo de la cultura. Cuando digo pero en el campo de la cultura, es que no va a quedar solo en la epistemología del psicoanálisis. Y que además es la unidad donde introducimos el debate o análisis de las posiciones psicoanalíticas en torno, ¿sí?, a las sexualidades o la sexualidad autodenominadas posiciones constructivistas, ¿sí?, que incluyen y tienen parentesco con los movimientos políticos o asociados a la diversidad sexual y a los feminismos. Quiere decir que, bueno, por eso la unidad 5 se llama el lugar del sujeto en el lazo social actual. En esta unidad no va a haber ningún texto ni de Freud ni de Lacan,
hay autores varios y diferentes en este diálogo, apostando a este diálogo, ¿no? En esta unidad incluimos, por ejemplo, a Butler, a Judith Butler. Podríamos decir que Butler tiene una posición crítica al psicoanálisis, lo toma, pero su posición es crítica, y quizás el diálogo con estas posiciones, como les decía, paradojalmente el resultado, lo, qué sé yo, sorpresivo, es que en la medida en que uno lee otros autores, cuyas referencias no son psicoanalíticas, o es una referencia crítica, despierta una nueva posibilidad de lectura a esos textos clásicos. Quizás encontramos en este diálogo con esas otras posiciones, se encuentran nuevas cuestiones que quizás nos sorprenden dentro de los textos clásicos, tanto de Freud como de Lacan. Bien, podemos afirmar que el psicoanálisis, a propósito de la sexualidad femenina, que el psicoanálisis se sostiene en referencia a las mujeres, formando parte de la interrogación y del despliegue de los conceptos psicoanalíticos, especialmente o a partir del interés de Freud, ¿sí?, por estos interrogantes y las mujeres, presentes desde Ana O, como lo vimos en las 5 conferencias, pasando por Dora, que el caso lo darán en psicoanálisis, o lo han dado. Nosotros vamos a tener una muy breve referencia en el seminario 5 sobre Dora, pasando también por lo que hace poquito han trabajado en los prácticos, con Irma, ¿sí?, mujer a la cual el sueño presentado de Freud es un personaje principal. El mismo Freud lo define, ¿sí?, como la revelación del sentido de los sueños. Bueno, las figuras centrales son las mujeres, ¿sí?, la paciente perfecta, su propia mujer, la de Freud, la referencia a Ana Freud, y bueno, obviamente Irma, que es el nombre mismo, es la garganta de Irma, ¿no? Entonces, es el sueño de los sueños, dice Freud, y este sueño con Irma, ¿sí?, y con Freud, por supuesto, da el paso inaugural, podríamos decir, del descubrimiento del psicoanálisis y el develamiento del misterio de los sueños, ¿sí?, con relación a la sexualidad, lo cual implica o nos muestra que la sexualidad femenina y las mujeres están presentes a lo largo, ¿sí?, de la obra freudiana, y obviamente no va a estar ausente en Lacan. A propósito de esto, recordé que una vez en una presentación lo escuché a Manasseri, nuestro ex titular, que decía que más allá de la premisa fálica, el psicoanálisis se trata sobre agujeros y sobre huecos distintos en distintas partes del cuerpo y en distintos reales, simbólicos e imaginarios. Bueno, lo recordé cuando estaba tratando de armar la clase, porque justamente esta referencia de Manasseri, bueno, en el sueño, se trata justamente de eso, de agujero, de hueco vacío, representado en la garganta de Irma. Por lo tanto, Freud se dispuso a escuchar a las mujeres y se dispuso a escucharla ahí donde, por ejemplo,
el discurso médico las cuestionaban, ¿sí? No le creían los síntomas, etc. ¿Sí? Y también se propuso escucharlas sin el énfasis, sin apoyarse en la biología. Cuestión muy interesante porque la sexualidad, si bien hoy esto a lo mejor nos llama la atención, pero ubiquémonos en la época de Freud, la sexualidad no es la biología, no es biológica, no es genética. Y Freud lo afirma prácticamente desde sus inicios. ¿Sí? Bueno, y esto en los textos sobre feminidad está absolutamente definido y trabajado. Por eso, decir que la sexualidad no se apoya en la biología o en la genética, me parece a mí que es para resaltar, porque en aquel momento no era simple despejar lo biológico de la sexualidad, ¿sí? Es decir, aquello que concierne a la pulsión y no al instinto, ¿sí? Yo le decía que una de las diferenciaciones es pulsión e instinto. Masculinidad, femineidad, maternidad no son instintivos. Hoy, digamos, esto se sigue sosteniendo en algún punto. Si nosotros recordamos todas las discusiones que hubo en torno a la ley del aborto, bueno, muchas de las argumentaciones para no apoyar el aborto es justamente la genética, el instinto maternal, cómo una madre va a matar un hijo. Bien, entonces, me parece que si bien eso hoy parecería más como en segundo plano, me parece que no lo es del todo y Freud lo resaltó, ya les digo, casi desde los inicios. Después recordaba, para hablar de sexualidad no podemos dejar de pasar, y de pulsión, por los 3 ensayos sobre una teoría sexual. Y también hay una conferencia 20 de Freud denominada La vida sexual de los seres humanos. Por lo tanto, podemos con ambos tomarla para diferenciar justamente instinto de pulsión. Si bien en la última unidad van a trabajar específicamente la dualidad pulsional con el texto de Mazzotta. En 3 ensayos, Freud se refiere a la sexualidad infantil. Se refiere a la sexualidad infantil como perversa y polimorfa. ¿Sí? Bueno, también esto fue absolutamente una perversión al orden, donde, bueno, no se puede hablar de sexualidad en el niño, y mucho menos con estas características, ¿no? Perversa y polimorfa. Pero ahí Freud se refiere, en todo caso, a un tiempo anterior, a una edad temprana, ¿sí?, de la niñez, a un tiempo anterior al ingreso del complejo de Edipo, donde la pulsión son polimorfas porque aún no se han intrincado, no han, por eso, al no estar intrincadas, pueden tomar múltiples formas. Se pervierte el orden natural, instintivo, justamente, y así como las pulsiones se pueden dirigir hacia cualquier objeto que proporcione satisfacción, también cualquier parte del cuerpo son susceptibles de convertirse en zonas erógenas. Es decir,
no hay relación predeterminada entre pulsión y objeto de satisfacción, como sí la hay en el instinto. Agrego de las zonas erógenas, que si bien en general están asociadas, y Freud lo toma, a las zonas de borde, a las zonas genésicas, a las genitales. Bueno, Freud dice que también la piel, el cabello, se pueden convertir en zonas erógenas. O sea que eso nos habla, ¿sí?, de esta polimorfía que pueda tomar la pulsión. En la vida sexual humana, él hace esta referencia justamente, bueno, a ver, se llama sexual humana. Está diferenciando ya, podríamos decir, entre humana y la vida sexual de los animales. ¿Sí? Y es donde también hace referencia a las pulsiones. Los animales, habría que ver si se puede hablar de vida sexual, ¿sí? Se basa en el instinto. Y digo, habría que ver si podríamos hablar de sexualidad. Esa era una discusión también que teníamos con Manaceri, porque en realidad la vida de los, entre comillas, sexual de los animales funciona cíclicamente, ¿sí? Se trata del apareamiento más que de sexualidad. El celo, por ejemplo, ¿sí?, en una perra, hace que se aparee con un perro o copule con un perro, pero fuera de ese periodo no hay posibilidades de copulación. ¿Sí? Es más, es un tiempo muy preciso, entre 1 y 2 días. El celo dura 15, pero esos días de apareamiento son 2. Solo es una relación a lo cíclico, al instinto, ¿sí? Basado únicamente en la copulación, no al placer o a la satisfacción, ¿sí?, como es la pulsión. Basada especialmente y específicamente en el ciclo biológico, ¿sí? Bueno, claramente y obviamente no en el humano. El humano se juega vía la pulsión y se juega vía la satisfacción, ¿sí? Pero el humano está justamente humanizado vía el ingreso en el lenguaje, vía la entrada en la estructura del lenguaje, vía el otro, con mayúscula, vía el deseo del otro, de nuevo con mayúscula. Entonces, les decía, en la vida sexual humana, el término sexual o sexualidad queda anudado, ¿sí?, anudado al concepto de pulsión, no al de instinto. Pulsión que Freud la define como siendo siempre sexual, parcial y activa. ¿Sí? Anudada, si es sexual, a la vida sexual. No a la diferencia de sexos. ¿Sí? Es sexual, parcial y activa. Anudada a la sexualidad, no a la diferencia de sexos. Diferencia de sexo que podríamos decir en algún punto puede quedar soslayada por la noción de la extraída de la biología, de la disposición de la bisexualidad constitucional. ¿Sí? Noción que Freud
toma, se apoya para dar cuenta de la sexualidad humana, pero yo le agregaría como enigma. ¿Sí? Como enigma. En la conferencia sobre sexualidad femenina, Freud se pregunta, ¿cómo deviene una mujer? ¿Sí? Bueno, a partir del niño de disposición bisexual. Bueno, primero tenemos una cuestión que es muy interesante, que dice, ¿cómo deviene alguien mujer? Bueno, quiere decir que la mujer no nace, se hace, diría Simone de Beauvoir también, después. Bueno, por supuesto el hombre lo mismo. Quiere decir que alguien debe advenir mujer, ¿sí? Pero dice, a partir del niño de disposición bisexual. O sea que la bisexualidad constitutiva bueno, Freud afirma que en la mujer tiene mayor nitidez que en el varón. El varón tiene una sola zona genésica rectora, ¿sí? Mientras que la mujer tiene dos, la vagina y el clítoris. Pero tanto el varón como en la mujer, en ambos casos, el primer objeto de amor es la madre. Las condiciones primordiales por primera y por importancia, por primordial, de la elección de objeto son idénticas en el varón y en la mujer. Si uno ubica esto, entonces, a mi entender, la bisexualidad constitucional no se basa en la biología o en la genética o en las zonas genésicas, sino en la relación al otro, en la relación al falo. Cuando alguien llega al mundo, un recién venido, no es ni femenino, ni masculino, y podríamos decir ni siquiera es humano. Primero, para ser humano, alguien que llega al mundo debe ser alojado en la estructura del lenguaje. Ese recién llegado, para pasar a ser humano, debe ser alojado en el discurso del otro, de nuevo con mayúscula. Otro, con mayúscula, que lo aloje en su deseo. Ingreso al discurso del otro, ¿sí? Lugar materno, ¿sí? Que es vía el otro el ingreso al lenguaje y podríamos decir por lo mismo a lo simbólico. Esto lo digo entre paréntesis, lo vamos a retomar en la unidad 5, pero este ingreso a la estructura del lenguaje es la primer castración anterior, ¿sí?, a la relación al padre, falo, Edipo y todo lo demás ya conocido. ¿Sí? Lo dejo entre paréntesis, ya lo retomaremos. Entonces, en relación al otro, o a partir de la relación al otro, sigo con mayúscula, al falo del otro, bueno, luego va a estar, digámoslo así, la relación del falo-castración, ¿sí? Y después, ese recién venido al mundo, ya humanizado, pasará a tener una posición o bien femenina o bien masculina. ¿Cómo se da este proceso?
el recién venido al mundo, o todos, cada uno, todos, vamos al mismo lugar. ¿Sí? ¿A qué lugar? Al lugar del falo materno. Todos vamos, todos somos iguales, semejantes. Lo mejor que puede ocurrir es que seamos alojados en ese lugar, que sería el lugar del objeto del deseo materno. Insisto con materno más que madre. Hasta el momento, hasta el tiempo de, que se presenta, podríamos decir, la relación a la castración. ¿Qué sería esto? Es salir de ese lugar, dejar de ser ese objeto de deseo del otro. Según la posición que se adopte en relación a esta terceridad, a la terceridad, lugar del padre, que va a ser entrada o salida del Edipo, posición femenina o masculina, se reconocerá luego entonces, a partir de esta relación, una posición o bien femenina o bien masculina. Por eso le decía que para mí la bisexualidad constitutiva es porque el lugar de origen es el mismo. ¿Sí? Lo que, bueno, podemos ubicar con Freud, y que también después retomamos con Lacan, es que a partir de esto no podríamos de ninguna manera producir un saber sobre el sexo. Por eso es un enigma. Podríamos decir que toda esta relación que hablamos al falo, a la lógica del falo, castración y Edipo, no es contingente, es necesaria. Ahora, su tránsito y entrada o salida del Edipo es un enigma, ¿sí? Como que no se podría plantear ahí de nuevo, como lo veníamos viendo, una causa específica por la cual alguien adopta o toma una u otra posición. Es una diferencia de posición ante el falo que organiza la sexualidad. Pero la relación en todo caso es al falo y no al otro sexo. No hay dos, podríamos decir con Lacan, no hay dos respecto del goce. Así que este no es ni femenino ni masculino. La noción de sexualidad en Freud no se refiere, ¿sí?, a la diferenciación de sexo. Por eso es importante, como les marqué al principio, diferenciar sexualidad de género, ¿sí?, o sexualidad de sexo. En el inconsciente van a confluir pulsión e identificación. La pulsión, como veníamos marcando ya con los textos de Freud anteriores, la pulsión nombra una relación sujeto-objeto, pero no en el orden de la genitalidad. ¿Sí? Bueno, Freud ubica posiciones libidinales inconscientes regidas por la relación justamente falo-castración, pero no por la diferencia de sexos. Insisto con esto. ¿Sí? La historia edípica prepara lugares libidinales a ocupar. Yo también les decía al principio, en el encabezado de la unidad, dice estructura,
y yo les dije, bueno, vamos a tener que diferenciar historia y estructura. Bueno, esta es una primera diferenciación. Una cosa es la historia edípica, y otra es los lugares estructurales a ocupar, ¿sí?, con relación a la dialéctica falo-castración. ¿Sí? Por eso le decía, es Edipo, falo-castración. Pero Edipo como historia, ¿sí?, y los lugares como estructura. Mencionábamos la cuestión de la premisa universal fálica. Bueno, esto obviamente permite al ser humano, al ser parlante, hacer un juicio de atribución universal. Universaliza el atributo. Por eso es premisa universal, fálica. Se universaliza el atributo, pero no su existencia. ¿Sí? Y este problema entre la universalización del atributo, pero no su existencia, con relación incluso al Edipo, podríamos decir, es el núcleo de la neurosis misma. La atribución de existencia que inscribe el atributo fálico en términos de presencia o de carencia define posiciones. Y ante el reconocimiento de la castración, bueno, supone su aceptación, ¿sí?, o su renegación. Freud va a presentar diferentes posiciones respecto de la niña, dice él, del Edipo, también podemos decir diferentes salidas. Y estas cuestiones, no sé cómo decirle, aleatorios, esto ya no es necesario, son aleatorios, porque por eso un enigma, y por eso les decía que es lo que hace el núcleo mismo de la neurosis. Y de la constitución de la sexualidad. Sexualidad infantil, les decía antes con 3 ensayos, que va a ser la sexualidad adulta. ¿Sí? No podemos pensar que no tiene nada que ver la niña, el niño, con aquel ya mayorcito que viene a analizarse. Es lo mismo. Uno podría decir, ya que estamos con las mujeres, la relación madre-niña, luego es niña-madre, ¿sí? Y luego, perdón, madre-niña, niña-mujer, mujer-madre. ¿Sí? Entonces, estas relaciones se van a ir dando, ¿sí?, en la vida de alguien, pero no es sin ese primer momento que les marqué, que señala Freud en 3 ensayos. La unidad 4 comienza con una carta de Freud escrita a la madre de un homosexual. Voy a continuar con los otros textos que siguen y después volvemos a la carta porque la vamos a leer y vamos a cerrar con esa carta. Los textos que siguen son, como les mencionaba, sobre la sexualidad femenina, que de 1931, la conferencia 33, la femineidad, que de 1932 o 33, y un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Este caso
justamente está acá, antes estaba en 2 unidades, en la 1 y en la de sexualidades. En la 1, porque al decir un caso que contradice la teoría psicoanalítica, podemos vincularlo con toda la cuestión epistemológica que tenemos en la primera unidad. Como no quisimos, al cambiar el programa, repetir textos, lo dejamos en este. Lo dejamos en este porque también se trata de la sexualidad femenina. ¿Sí? Estos 3 textos ustedes lo van a trabajar en detalle, sí, en detalle. Están propuestos para el espacio de lectura, porque son textos que consideramos nodales, importantes para entender justamente la sexualidad femenina, nos da pie para trabajar y leer lo que viene después con los textos de Lacan, tanto la significación del falo como ideas directivas, que son textos muy complejos, pero por eso lo queremos dar con más detalle en los prácticos y no en los espacios de lectura. Pero no son sin estas lecturas en detalle que, ¿no? Podemos entender los escritos. Entonces, por eso se están puestos acá, lo cual no significa que los 3 que siguen no sean menos importantes. Pero bueno, también el tiempo y los espacios de lectura tienen un tiempo. ¿Sí? Los 3 que siguen se llaman pertenecen a lo que Freud denominó contribuciones a la psicología del amor. Estos son capítulos que están dentro de las contribuciones de la psicología del amor. ¿Sí? Y son sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, es lo que yo le mencionaba antes, ¿sí? Que Freud le pone hombre, podemos decir también masculinidad, ¿sí? El otro es sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Y el último de esta secuencia es el tabú de la virginidad. Tabú, me adelanto, significa prohibición. El tabú, la prohibición de la virginidad. Los 3 textos anteriores, ¿sí? Que se corresponden específicamente con la sexualidad femenina, justamente conciernen a la sexualidad. Estos 3, como el nombre general donde están agrupados lo indica, corresponden al amor. ¿Sí? Por eso están en contribuciones de la psicología del amor. Bueno, Freud no es un autor que esté asociado a pensadores del amor, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, Platón, para nada. O pensadores románticos, mucho menos, todo lo contrario. Sin embargo, habla del amor. Pero, ¿qué pasa con el amor? Bueno, en esto, el acontecimiento del inconsciente, eso que trabajamos en la primera unidad como revolución copernicana, que también lo podemos pensar con relación a la sexualidad, por supuesto, pero como le decía, el acontecimiento del inconsciente como revolución también promueve, con Lacan podríamos decir, es una subversión en el campo del amor,
con relación justamente a los saberes instituidos de la época. Y Freud va a vincular el amor especialmente con la transferencia. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en el texto sobre sexualidad femenina, Freud habla de la transferencia, ¿sí?, de la ligazón madre a la ligazón padre. En el seminario 5, Lacan también habla de la identificación de Dora al padre, y esta identificación de Dora al padre también es por transferencia, digamos, ¿no? Entonces, digo, cuando Freud habla de amor, está hablando de transferencia. En el capítulo de la psicología de las masas y análisis del yo, Freud dice, o se refiere a la identificación con el padre, por eso les mencionaba recién Dora, como la más temprana ligazón afectiva con el objeto. Con lo cual, entonces tenemos para el amor transferencia y tenemos identificación, ¿sí? Por eso dice, con respecto al padre, como la más temprana ligazón afectiva. También el amor tiene que ver con repetición. Fíjense que, ¿no? Freud de un cachetazo nos corrió de todo romanticismo posible. También tiene que ver con repetición, que perturba el campo del amor también, porque la elección del partener, diría Freud, o del objeto amoroso, se encuentra determinada por esas vivencias inconscientes de los tiempos primordiales de la temprana infancia. Eso que les marqué también en el inicio. Son todas elecciones sustitutas, que esto está clarísimo, digamos, en el texto sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre. Bueno, y esto, por supuesto, tiene que ver con esa relación al otro. Por un lado tenemos la elección del objeto amoroso, que puede ser el objeto en sí, el semejante, pero también tenemos la relación, obvio, a ese otro primordial y primero, como les decía antes, que nos da el ingreso, ¿sí?, a la estructura del lenguaje, al discurso del otro, al deseo del otro. Y lo que se va a tratar de recuperar en estas relaciones es justamente, bueno, ese objeto perdido primordialmente, o objeto parcial, eso que hace también esa pérdida que hace también al cuerpo que sea erógeno, ¿sí?, y que constituye al propio sujeto deseante, ¿sí? Por lo tanto, volvemos, pasamos por mencionar los textos sobre sexualidad, especialmente la femenina, ¿sí?, 3 ensayos, que no está ajena a la sexualidad infantil, en relación al otro con mayúscula, y el falo como significante de la falta, y podríamos decir que, bueno, a esto se trata también la del amor. Por eso se trata de recuperar algo de eso perdido, ¿sí?,
podríamos decir casi que en consecuencia amamos con nuestra falta, ¿sí? Por eso también, bueno, ustedes ya van a encontrar esta frase en los escritos, que Lacan dice, amar es lo que no se tiene a quien no lo es. Bien, eso sería el recorrido de la unidad 4, pero antes de que cerremos, les quiero leer la carta. A ver, la tengo por acá, de Freud. Acá está. Bueno, les cuento como que el otro día descubrí buscando la carta, que no la encontraba, no la tenía guardada, en internet encuentro que esta carta es una carta que le escribe una madre a Freud, una mujer al parecer estadounidense, se la escribe a Freud. Freud le responde a esta madre de puño y letra. Ahora la vamos a leer, es la respuesta de Freud, no la carta que ella le escribe. Pero resulta que en 1949, Kinsey, el famoso sexólogo estadounidense, recibe de una fuente anónima una carta, que es esta, la carta de puño y letra de Freud, ¿sí? Escrita en inglés y fechada el 9 de abril de 1935. Él la recibe en el 49. La escribe en Viena, todavía no se había ido a Londres. Y después, en 1951, sale a la luz esta carta cuando un psicoanalista estadounidense, la publica, y la publica con el título Notas históricas, una carta de Freud. Y está exhibida, ahora sí, en el Museo de Londres. Yo se las voy a leer y después voy a esperar que ustedes hagan sus comentarios. Estimada señora X, de su carta deduzco que su hijo es homosexual. Estoy muy impresionado por el hecho de que no lo mencione. Este término usted misma en su información sobre él. ¿Puedo preguntarle por qué lo elude? Ciertamente, la homosexualidad no es una ventaja, pero no es nada de lo cual avergonzarse, ya que no supone vicio ni degradación alguna. No puede calificarse como una enfermedad, y consideramos que es una variante de la función sexual producida por una cierta detención del desarrollo sexual. Muchas personas altamente respetables de los tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, y entre ellos varios de los hombres más destacados de la historia: Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen. Y una crueldad también. Si no me cree, lea los libros de Halbel, en alemán, Ellis. Al preguntarme si puedo prestarle mi ayuda, se refiere, supongo, a si puedo quitarle la homosexualidad y hacer
que la heterosexualidad normal tome su lugar? La respuesta es que, de manera general, no podemos prometer lograrlo. En cierto número de casos logramos desarrollar los gérmenes malogrados de las tendencias heterosexuales que están presentes en todos los homosexuales, aunque en la mayoría de los casos no es posible. La cuestión estriba, sobre todo, en el tipo y la edad del individuo, sin que pueda predecirse el resultado del tratamiento. Lo que el análisis puede hacer por su hijo va por una línea diferente. Si se siente desdichado, neurótico, desgarrado por conflictos, inhibido en su vida social, el análisis puede traerle armonía, paz mental y plena eficacia, tanto si sigue siendo homosexual o si cambia. Si se decide usted a que se analice conmigo, no tiene por qué hacerlo, deberá venir a Viena. No tengo intención de abandonar la ciudad. Sin embargo, no deje de darme alguna respuesta. Sinceramente suyo y con cordial saludos, Sigmund Freud. Bien. ¿Qué les pareció? Los ayudantes no, porque ya vienen. A ver, ¿qué escuchan? No, a mí como que yo ya había escuchado la existencia de esta carta por el profesor de Nahuel Rey, que la había mencionado hoy el miércoles, y justamente preguntaba si estaba en algún tomo porque las busqué en los que tengo en casa y no la encontré, entonces la empecé a buscar por Google porque me llamó mucho la atención, y la leí, digamos. Y nada, primero me pareció muy actual, en el sentido de que me sorprendió esto de que él literalmente dijera que no puede considerarse una enfermedad, cuando hasta hace poco la psiquiatría lo consideraba una enfermedad, digamos. Y también me sorprendió mucho porque hay como mucho análisis de la obra freudiana, sobre todo por filósofos norteamericanos, que como que dicen como que consideran que el psicoanálisis contribuyó a la patologización de la homosexualidad. Entonces, como paradójico, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, nada, a mí creo que lo que más me sorprendió es que como a esa época, aparte Freud, en 1935, ¿cuántos años tenía? Ya era un señor grande, digamos, como que él dijera directamente, no podemos considerarlo una enfermedad. Y como que la terapia está bien, yo lo puedo analizar y independientemente de si cambia o no, como que no es mi objetivo. Y nada, como que ya desde ahí teníamos como ese indicio y por alguna razón todavía seguimos teniendo propuestas de terapias de conversión, digamos. Claro, exactamente, así es. Eso, a mí me interpela bastante este tema, así que nada. Es así. ¿Alguien más? Vamos, anímense. Mientras piensan, hay una cuestión que es importante también señalar, que Freud reivindicaba, por supuesto, la homosexualidad y apoyó los movimientos sexuales cuando se trataban de la despenalización, ¿sí?, de las prácticas homosexuales masculinas, que eran perseguidos, ¿sí? Freud apoyaba esos movimientos. A propósito de esto, me puse a buscar lo que encontré en Google, no lo tengo absolutamente chequeado, pero bueno, lo que encontré es que en el 2018 se despenalizó en India. Sí, 79 años, tal cual. Murió en el 39, 38, 39, 39. 38 se muda a Londres. Bueno, en el 2018 recién se despenalizó en India. Y en Irán sigue la pena de muerte para ambos sexos. Lo cual, llamativamente, es interesante que sea para ambos sexos.
porque nunca se penalizó la homosexualidad femenina, ¿sí? Esto es algo que justamente presenta Butler, ¿sí? Butler dice que se ha penalizado solo la homosexualidad masculina y no la femenina, lo cual es un horror. ¿Por qué? Porque no cuentan las mujeres, ¿eh? No cuentan directamente, no existen como objeto de prohibición, dice ella, ¿sí? Mientras que los hombres sí, bueno, ella dice, ni siquiera están incluidas en la economía de la ley, ¿sí? Por eso habla de sujetos abyectos, ¿sí? Después lo vamos a ver con la unidad 5. Son sujetos que fuera de la prohibición, porque están fuera directamente de la economía de la ley, ¿no? Con lo cual, por eso digo, bueno, celebro que en Irán, bueno, aunque sean ambos sexos, por lo menos estamos reconocidas, qué sé yo. Insisto, no, esto es lo que yo encontré, a lo mejor hay algún error, pero bueno, en Londres mismo la pena de muerte para los homosexuales duró por mucho tiempo, hasta el siglo XIX, creo que era, o XX, principio del XX. O sea que es un horror también, ¿sí? Y como decía Anaí, la cuestión de no estar pensada la homosexualidad como una enfermedad, bueno, también el otro texto de Butler, ahora estoy recordando, el otro texto de Butler también tiene que ver con esto, porque en Estados Unidos, para que alguien pueda acceder a una cirugía para transformarse, tiene que acceder mediante una definición de, se lo hago corta, porque después lo vamos a trabajar, pero con una definición de enfermedad. Si no estás enfermo, no te podemos pagar. Así que bueno, sigue estando presente. Por eso me parecía que era interesante remarcar estas cuestiones de la diferencia entre, bueno, necesarias entre pulsión e instinto, pero también entre sexualidad y género, también entre sexualidad, elección de objetos si quieren, y prácticas sexuales. No va por el mismo lado. Así que bueno, el recorrido es un introductorio, por eso les fui marcando que van a trabajar en cada uno de los textos, pero en esta introducción se recorre, digamos, cuál es la idea de toda la unidad, especialmente 4, porque en la 5, insisto, también es sexualidad, también es psicoanálisis, pero en su tensión, con otras posiciones, con otros autores. Y bueno, en la unidad 5, también además de Butler, hay una autora antropóloga que se llama Nicole Loraux, que trabaja la Grecia antigua, es helenista, y bueno, ella habla ahí de la importancia en la Grecia antigua del operador femenino, ¿sí? En la Grecia antigua, donde los griegos eran, bueno, la relación entre hombres era común, ¿sí? A lo mejor también tenían mujeres, pero la relación entre hombres era lo más común. Sin embargo, está la cuestión del operador femenino, que no es una mujer, no necesariamente. Entonces, digo, fíjense, en la Grecia antigua ya se podían pensar estas cosas y hoy seguimos dándole vuelta, ¿no?, a muchas de estas cuestiones. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo de la carta.
Acá Brunella dice, lo que también me parece interesante de la carta es que la invitación que hace Freud a esta señora que nombre la tal cual, que nombre la homosexualidad de su hijo. El invitar a poner en palabras lo que entiendo a ella le preocupa, tal cual. Ella no estaba preocupada si el hijo estaba angustiado o qué sé yo, o triste, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y él arranca por ahí. Entiendo que es homosexual y no entiendo por qué usted no lo nombra. Bueno, un genio. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Los profes? No, me pareció perfecto. No, Bien. no, por ahí plantear que tengan en cuenta que la unidad 5, que hay autores de otros discursos, como vos estabas planteando, tiene que ver no solamente con conocer otras lecturas respecto a lo femenino o a la feminidad, que es lo que venimos trabajando, sino también que nos permite leer a Freud y a Lacan desde otro lugar. Claro, sí, sí, en esa tensión, claro, justamente. Sí, sí. Bueno, les recuerdo que, bueno, no sé si es un recuerdo o es una información, hay un libro que publicamos el año pasado, que publicamos y presentamos el año pasado, ¿sí? Escrito por los docentes de esta cátedra, algunos agregados porque también hemos tomado un texto de Manaceri que concierne, me parece, a la última unidad, un prólogo de un profe que ya no está en la facultad. No, el de Manaceri me confundí, es en torno a la sexualidad y agresividad humana. Bueno, cuando volvemos va a estar a disposición para quien lo quiera, porque entendemos se desprende de nuestro trabajo que hacemos en la cátedra y en el grupo de investigación que te venimos trabajando de hace tiempo. Así que bueno, también se vende en la librería de la UNR y en la facultad, en el centro de estudiantes, pero bueno, nosotros vamos a llevar para aquellos que quieran. Cualquier cosa que nos escriban, no hay problema. Sí, también, claro. ¿En Homo Sapiens puede estar? No, en Homo No, porque Sapiens es no, porque editorial. es de la Ah, editorial. claro, el editorial de la universidad. Eso mismo, sí. Pero en la UNR está, o sea, en calle Urquiza, y no sé si ya lo han llevado, lo reclamé, pero bueno, si no la piden y se lo llevarán en calle Corrientes. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, chau, chau, feliz receso, nos vemos a la vuelta. Hasta luego. Chao, gracias, profes. Chau, Chao, chau, hasta chau. luego. Chau, chau.